damos inicio sin mayor preámbulo a esta clase. La norma ISO 45001 cuenta con 87 requisitos. Estos de ahí lo van a encontrar con la letra debe. Los debe son requisitos obligatorios, 100% para cumplirlos. Y vamos a empezar con el capítulo número 4, contexto de la organización. 4.1, comprensión de la organización y de su contexto. ¿Qué dice la norma? La norma declara que la organización debe, ahí está el primer requisito de esta norma internacional, debe determinar. ¿Qué significa la palabra determinar? Determinar la relacionamos como, por ejemplo, caracterizar, detallar. Se deberá de conocer entonces, con bastante detalle y precisión, aquellas cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito y que pueden afectar con la capacidad de alcanzar los resultados de su sistema de gestión. ¿Qué busca como resultado este sistema de gestión? Busca ordenar sus procesos a fin de que no generen lesiones o deterioro de la salud de las personas que trabajan bajo de forma directa e indirecta. Cualquier persona que pueda verse inmersa o por influencia de la organización. ¿Cuáles son estas cuestiones externas? Por ejemplo, cuestiones culturales, sociales. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas a trabajar a una zona en la cual tu cliente te obliga a trabajar y contratar mano de obra de la comunidad, esa comunidad puede ser que son quechohablantes, no saben leer o escribir. Sin ir muy lejos también, conversaba yo con una empresa de la selva peruana y me decía que, José, en este campamento petrolero, antes de ser campamento petrolero, nosotros tenemos que llegar a cortar la vegetación. Nosotros armamos el campamento, para ello creamos los caminos. ¿Y quién mejor que conoce esta zona, que es zona virgen, que contratar a la comunidad, a la gente de la selva propiamente, nativos? El gran desafío que tengo, que al nativo le tengo que dar un machete. Con el machete no pasa nada, porque ellos están acostumbrados a andar con machete. Pero al nativo le tengo que poner calzado de seguridad, botín de GB. ¿El nativo trabaja alguna vez ha trabajado con botas de GB? No. Y qué difícil es para mí obligarlo a que use estos implementos de protección personal. Alguna vez conversando con una organización allá en Cañete, en una sede de Perú, en Cañete me decían de que en aquel año, José Luis, me he quedado sin soldadores. ¿Y por qué? Porque todos los soldadores homologados, aprobados para hacer un tipo especial de soldadura están en la selva de Cusco, en el proyecto de Camisea. Me he quedado sin soldadores, no hay soldadores. Y si quiero contratarlos tengo que pagarle el monto que están pidiendo hoy en día, en aquel año. Tengo el gran riesgo de no cumplir con mis obligaciones con el gobierno peruano. Y si no cumplo con el gobierno, ellos me van a penalizar y me van a castigar. ¿Qué hizo en el año 2005 esta empresa? Se trajo soldadores filipinos, que pagándole $500, decía esta empresa, y dándole posada y comida y alimentación, estaban ellos felices y contentos. Así que nos trajimos 500 filipinos a trabajar. ¿Cómo habrá sido un sistema de gestión con esta plana trabajadora que no son, ni siquiera hablan el idioma inglés o español, ¿no? Propiamente? Entonces, son las características que le estás inyectando de manera externa a tu organización. De manera político-legal. Entonces, habíamos declarado en el Perú que tenemos una ley desde el año 2007, esta ley de seguridad y salud en el trabajo, que salió antes de nuestra norma peruana de ergonomía. Pero es una ley que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, que hoy en día está vigente, que determina que este trabajador deberá de cargar bajo el hombro 50 kilos, que la mujer que trabaja de manera estibadora, de manera manual, debe de cargar 25 kilos, la mujer, cuando la norma de ergonomía la contraviene. Una norma que declara, ley peruana, que determina que debe de usar usted faja lumbar, de manera obligatoria.
Mecanismos que hoy en día en manera de seguridad y salud realmente no son aceptados y no son implantados en ningún programa de seguridad y salud. De manera externa deberías de mapear también el contexto tecnológico. Hoy en día ya las empresas peruanas están usando apps, por ejemplo. Para evaluar ergonomía, veo con mucho agrado que hay una en la tienda app, ya está de manera tecnológica, usan drones, por ejemplo. Usan robots que se expone a sustancias que son radioactivas, máquinas que son... Me comentaban de que en una planta de la Coca-Cola en Lurín, los montacargas no los manejan trabajadores, los manejan robots realmente. Entonces ya esta ayuda tecnológica se está implantando en las organizaciones para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Claro que sí. A nivel económico, también será un concepto a utilizar en tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa? ¿Cómo estará la característica económica en el país? ¿Está bueno, regular o malo? Bueno, está regular, ¿no es cierto? Hay una proyección de crecimiento del 4% y para construcción 7.1%. De ser así, entonces estará bastante bien que se inyecte su presupuesto a seguridad y salud, porque van a tener trabajo. He tenido la particularidad de ir a organizaciones donde me han dicho, José, no sé qué sistema de gestión me vas a auditar. ¿Y por qué? Porque este año, en aquel año, cuando el boom inmobiliario había sido afectado por los casos de corrupción que hubo en el sector de construcción, me dijo que, José, yo me dedico a la supervisión de obras, pero obra importante en el Perú, en aquel año, no ha habido, no lo hay. Hay poquitas, y las poquitas que he concursado, ninguna he ganado. Yo no me dedico a la construcción propiamente, yo me dedico a la supervisión. Y que si antes éramos 40 trabajadores, hoy en día ya no tenemos, solamente somos 3 trabajadores. Hemos concursado, hemos licitado, pero ninguna hemos ganado. Entonces realmente no sé qué sistema de gestión me vas a auditar, ya que este año no hemos laborado. Entonces una variable que hay que considerar también dentro de las particularidades será el contexto económico, el contexto financiero. ¿Por qué no? Las consideraciones también ambientales, de manera externa. No es lo mismo trabajar en la costa, en la sierra y en la selva. No es lo mismo. En la selva, por ejemplo, ¿qué peligros ambientales pudiéramos tener en la selva? Enfermedades tropicales. Yo recuerdo haber ido a una planta petrolera donde me decía, el médico ocupacional me decía, José, hay que respetar este camino, porque si usted sale de ese camino, tenemos ya una cierta incidencia de riesgo epidemiológico de leishmaniasis. ¿Qué es la leishmaniasis? También, así es, comúnmente conocido como la UTA, en la cual un mosquito te pica y esta es un transmisor, es un vector, en la cual este organismo te come la piel, ¿no? Eso. O en la sierra, por ejemplo. ¿A qué altura está la minera? Vamos a citar algunas mineras. La minera Bateas, ¿a qué altura está? Minera Chinalco, ¿a qué altura está? ¿Saben a qué altura está? 4.800, 5.000. Habrá una unidad minera que estará a 5.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasará? ¿Qué afectación a la seguridad y la salud podemos tener a ese tipo de altura? Frecuencia respiratoria, afectación, le llaman eso el mal de montaña. ¿Estamos de acuerdo o no? El mal de montaña. El soroche, efectivamente. O el efecto de Bernoulli, para aquellos que sean más técnicos. Entonces la variable ambiental será una característica que debemos de considerar bajo las cuestiones externas. Clima, por ejemplo. El calor, la radiación solar. Claro que aquí en el Perú está enmarcado una legislación que obliga el mecanismo de protección contra la radiación solar, ¿ya? Pero sin duda es una variable que hay que considerar. En el Perú tenemos una ciudad, comentaba esto el Ministerio de Salud, que la ciudad de Arequipa, por ejemplo, en la capa de ozono habían partes dañadas, donde ahí la incidencia de cáncer a la piel es bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué no? Los vientos. ¿Es lo mismo trabajar a 10 metros que a 40 y 50 metros?
vengo yo de estar capacitando a una empresa de telefonía, ¿y a qué altura estará una torre de antena de telefonía? ¿A qué altura? 60 metros. ¿Y cómo será 60 metros en la ciudad, por ejemplo, de Paracas? ¿Qué pasa en Paracas? Los vientos Paracas. Y no son cualquier viento, ¿ah? Son los vientos. Son vientos bastante fuertes que a esa altura realmente podría verse afectado la seguridad y la salud, sin lugar a dudas. Hay que considerar entonces las cuestiones ambientales, sin lugar a dudas. Una cuestión externa que también estaba conversando en una empresa de almacén que queda en el Callao, no voy a decir el nombre, es una empresa muy importante de almacén. Me comentaba que aquí en el Callao ellos se vieron afectados. ¿Y cómo se vieron de vista afectados? Debido a la construcción del aeropuerto Jorge Chávez que está ocurriendo, decía de que algo así como que esta empresa estaba en el subsuelo. ¿Tenemos agua o no? Para la construcción y ampliación del aeropuerto, esta empresa que estaba construyendo, pues algo así como que drenó el agua subterránea para tener mayor margen para la cimentación y la estructura. Haber alterado la circulación natural del agua, declaraba esta empresa de almacenamiento, de que esa agua subterránea como que se direccionó a su zona. Y si bien es cierto, él había encontrado agua subterránea a 6 metros, ya no lo encontraba a 6 metros. Esa agua que se alteró su circulación natural se elevó en su zona y a medio metro había agua subterránea. ¿Qué significa? Que el suelo en estos momentos había filtración de agua subterránea. Eso podría conllevar debilitamiento de la estructura y con ello accidentes, lesiones o no. Entonces será otra cuestión de manera externa que debo de caracterizar a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Cuestiones externas, entonces también puedo considerar, hay proyectos que tengo que considerar a nivel de país, ¿por qué no? En el Perú, ¿tenemos ley de seguridad o no? De alguna manera estoy viendo con mucho agrado que las empresas peruanas están yendo a diferentes países, están asumiendo proyectos en diferentes países. Conversaba con una empresa que ya está en el mercado ecuatoriano, hay una empresa que ha ido a Panamá también, Guatemala. ¿Hay minera en Guatemala o no? Sí, hay proyectos de construcción allá bien fuertes y realmente empresas peruanas, porque nos consideran a nosotros como los expertos en minería y están yendo para allá a trabajar. Están asumiendo como empresa peruana dichos proyectos. La pregunta es, estos países, ¿cómo será su legislación, sus costumbres, creencias con la seguridad y salud? Entonces, para caracterizar tu sistema de gestión, ya no solamente hoy en día se ve en un mundo globalizado, solamente el concepto local, sino también debes de considerar, de acuerdo a tus proyectos que estás asumiendo, puede ser la característica de conocer la ley de seguridad en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, Panamá, entre otros. ¿Sí? Muy bien. De manera externa también podemos citar a los competidores, la competencia. El benchmarking habríamos que hacer. En ese sentido, hay ciertos sectores económicos en la cual te evalúan de manera tus indicadores de seguridad y salud. Es más, en construcción, aparte de la propuesta económica, técnica, te piden tus estadísticas de seguridad y salud. Y que si has tenido un muerto dentro de tu estadística en los últimos 5 años, realmente no te... Si tú tienes un muerto en el sector minero, es muy probable que se te retire de este proyecto. Claro que sí. Es muy drástico los resultados de seguridad y salud, porque estamos hablando de personas, de vidas. ¿Sí? ¿Por qué no? De manera externa, el conocimiento. El conocimiento siempre es variable y cambiante. Algo que consideramos que no era peligroso, tal vez este año sea considerado peligroso. El IARC, por ejemplo, el IARC, que es el Instituto Francés de Investigación del Cáncer Profesional, emite anualmente los productos que son cancerígenos y los divide como grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Grupo 4 que no generan cáncer, grupo 3 que medianamente, grupo 2, grupo B están considerados que son posibles y los otros que son confirmados.
Anualmente va actualizando este listado. Aquello que no era cancerígeno a veces entra a ser cancerígeno. Muy cuestionado fue, por ejemplo, el bromato, ¿no es cierto?, en los panes. Bromato de potasio. Eso que no se considera cancerígeno, podría estar cancerígeno. Hoy en día sí es considerado cancerígeno. Para ciertas bebidas y preservantes era la carratenina. Bueno, no sé, en el licor, ¿cómo se llama? El producto químico. La sustancia era la carratenina, que usted lo puede encontrar en ciertas envases, que también fue muy cuestionado porque decían de que este término, esta sustancia, era hoy en día posible cancerígeno, ¿no? Y finalmente, la información que tú consideras puede ser cambiante y tienes que considerarlo en la seguridad y salud. Trabajo en altura. ¿A partir de cuánto es trabajo en altura? 1,80 m. Pero hay organizaciones que de repente, cuando tú vas a un país, no es 1,80 m, ¿no? Puede ser 1,50 m. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y lo vamos a incorporar esta exigencia externa al diseño de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué no? También las percepciones dentro del análisis del contexto externo pudiera ser también las cuestiones. Muy bien, chicos, entonces también una característica dentro del análisis del contexto externo declara la norma en la guía, que la van a encontrar los productos. El conocimiento cambiante realmente, y es que antes que no era peligroso, hoy en día puede ser peligroso. El IAR, que es el Instituto Francés de Investigación del Cáncer, declara anualmente, constantemente, publica esta relación de productos que son cancerígenos, que son posibles, probables y que son o que no son cancerígenos. En ese sentido, siempre es importante estar revisando. Mi recomendación sería, en verdad, que puedan revisar la MSDS. En el capítulo número 11 declara información toxicológica. Ahí ustedes podrían enterarse si realmente este producto es o no cancerígeno. Cuando he auditado a diferentes organizaciones, cuando reviso, a veces me llevo la anécdota de que el cliente no sabía que este producto era cancerígeno. La bentonita, por ejemplo, utilizada para refrigerar. Dentro de los procesos de extracción de mineral hay que perforar el terreno y a fin de lubricar y refrigerar este taladro se le echa la bentonita. Eso no es cancerígeno en la bentonita. Debo de comentarle que si es cancerígeno en estado sólido es cancerígeno. ¿Por qué no? También la norma en este anexo declara la relación con las partes interesadas externas. ¿Qué significa? Como ejemplo le puedo citar de que hay organizaciones contratistas que van y me dicen: José, la verdad que todos los procedimientos no lo he creado yo. Toda esta documentación es de obligación directa de mi cliente. Mi cliente me entrega un manual, un pioner, con los procedimientos estándares creados por él y él me obliga a que yo cumpla. Este permiso de trabajo no lo creé yo, lo creó el cliente y el cliente me exige que yo lo cumpla. Realmente mi sistema de gestión es un sistema de gestión que debo de adecuarme por cada cliente realmente, por ser una empresa que brinda servicios. Esa sería la particularidad que pueden ustedes encontrar como contexto externo declarado en esta norma ISO 45000. Muy bien, entonces vamos a abarcar algunos ejemplos de las cuestiones internas, las particularidades que puede tener una organización. Según la guía de la norma ISO 45000, declara como por ejemplo la estructura de la organización. Tú pudieras tener una estructura organizativa en la cual no se conoce a la alta dirección. Seguir muy lejos, he tenido particularidades de organizaciones que me dicen: José, nosotros no sabemos quién es el gerente general. Sabemos que existe porque ha firmado la política, pero en estricto nunca lo hemos visto al señor. También tengo organizaciones que me dicen: José, yo sí conozco a la alta dirección. Es más, el señor almuerza con nosotros en este comedor. Y eso podría ayudar de manera muy efectiva a tu sistema de gestión de seguridad y salud. Las políticas. Yo veo empresas que no solamente tienen una política de seguridad y salud en el trabajo, enmarcado por nuestra ley peruana, tienen política contra alcohol y drogas, tienen política negativa de hacer un trabajo, una política de somnolencia, y tienen como 6 políticas,
Es una particularidad que tiene esta organización, entonces. Pudiéramos nosotros citar a los gobiernos corporativos. Hay empresas que me dicen, José, aparte de la ley peruana que rige acá en este país, que tengo que tener mi sistema de gestión, yo tengo que cumplir las directivas corporativas que me manda mi casa matriz, como por ejemplo la que está en Alemania, Estados Unidos, entre otras. Ellos tienen directivas específicas que mensualmente, anualmente tengo que mandar no solo los índices de frecuencia, de gravedad, sino otros índices, como por ejemplo los de casi accidente. Es más, en inglés lo tengo que mandar. ¿Por qué no? Anualmente el gerente general, hay una convención de gerentes que tienen que ir y tienen que exponer, entre otras cosas, los indicadores de seguridad y salud. De manera interna debería de determinar, ser muy honesto y decir cómo están nuestros equipos. ¿Son equipos adecuados? ¿Nuestros equipos son seguros, saludables? Hay empresas que trabajan con maquinaria antigua que sí cumple el objetivo, pero desde el punto de vista de seguridad y salud, yo visitaba una empresa que hace zapatillas, no voy a decir el nombre, hace zapatillas en el Perú. La marca es un felino, cuya maquinaria es una maquinaria tiene automatizada, semiautomatizada y también tiene las manuales como parte de su proceso de emergencia. Si se va la señal, se va la luz, la energía, tienen formas para también atender de manera manual porque la producción no puede parar. Pero de manera manual pudieran tener ciertas limitaciones y restricciones con la seguridad y salud. A veces no se tienen guardas de seguridad y salud. Sin ir muy lejos, las herramientas han cambiado o no han cambiado. Un martillo, ¿cómo era un martillo hace años atrás? En los años 80, ¿cómo era un martillo? Le voy a comentar cómo era. Era de mango fijo, sólido, y la cabeza propiamente, ¿no? Que de tanto martillar, ¿cómo terminaba tu mano? Terminaba entumecida, adolorida. Hoy en día, ¿cómo es un mango de un martillo? Es anatómico, tiene mango de hule, atenúa, tiene un dispositivo que atenúa la vibración en la cabeza y eso es un martillo que hoy en día se utiliza, por ejemplo. Entonces hay que conocer cómo están nuestras herramientas. Nuestro personal es un personal que cree en la seguridad y salud, es un personal sensibilizado, es un personal que se le capacita. Aquí en el Perú se tiene que capacitar 4 cursos al año, ¿no es cierto? Pero realmente están capacitados nuestro personal con las últimas técnicas y metodologías de trabajo. Tenemos procedimientos de trabajo para empezar, tenemos permisos de trabajo, tenemos un análisis de riesgo exhaustivo, preciso para las condiciones de nuestro trabajo. Si es así, pues debemos de declarar como algo beneficioso o como una debilidad. Para que en base a ello hay que enmarcar planes de trabajo. Finalmente, también podemos nosotros determinar la cultura de la organización. Y qué poderoso. En esta norma es una de las pocas normas que yo puedo encontrar el término de cultura. Hay empresas que me dicen, José, tú me obligas que cumpla con las medidas de seguridad como trabajador. Pero viene el gerente general y tú le pones acá un letrero, uso obligatorio de lentes, guantes, casco y calzado. Pero viene el gerente general o el hijo del gerente finalmente. Y es el hijo del gerente que viene acá y viene con zapatillas y con short. E ingresa a la planta. Entonces la cultura de la seguridad se ve vulnerada por este tipo de creencias y costumbres que han sido aceptadas en la organización. Y hay que declarar, sin lugar a dudas. ¿Cómo es el ritmo de trabajo en la organización? Se trabaja de manera nocturna, se trabaja de manera diurna, se trabaja todos los días, incluidos sábados y domingos. Veamos cómo son estas características de la organización. ¿Cómo se trabaja en la organización? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo también? Se mantiene el concepto de orden y limpieza, se tiene conceptos de señalización, de advertencia, o tenemos el caso adverso, que es un ambiente desordenado, es un ambiente donde no está rotulado, no hay ningún tipo de restricción. En ese sentido hay que estar declarando como es algo positivo o negativo. Esta sería la declaración para el apartado 4.1 de la norma internacional. Ahora vayamos al apartado 4.2 de esta norma, que determina comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.
La norma es muy específica al declarar necesidades y expectativas de los trabajadores como eje primordial, porque es una norma cuyo pilar es el trabajador. Que si quiera citar a la norma OSAS en sus definiciones no hablaba de qué es el trabajador. El trabajador para esta norma es aquella persona que al margen del nivel que tenga de pertinencia, trabaja bajo el nombre o en relación con la organización en la ejecución del trabajo. En ese sentido, nace un segundo requisito. La organización, dice la norma, debe. ¿Qué debe? Que además de los trabajadores se debería determinar quiénes son otras partes pertinentes a este sistema de gestión de seguridad y salud. Determina, como por ejemplo, aparte del buen resultado de este sistema de gestión, quiénes se pueden verse afectados, vulnerados o cumplidos los requisitos de este sistema de gestión. Habríamos que conocer a estas otras personas que puedan verse afectados por el buen o mal desarrollo de este sistema de gestión. No solamente hay que conocerlos, sino conocer sus necesidades y expectativas. Y de qué manera estas expectativas se van a convertir en exigencia para el diseño de este sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Quiénes serían aparte de estos trabajadores? Por ejemplo, ¿el gobierno peruano estará interesado o no? ¿Qué beneficios da el resultado de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A mi entender, genera dos aspectos, pueden ser más. Pero un buen sistema de gestión genera ordenamiento a la organización. Vas a ordenar procesos y ese ordenamiento conllevará a que la organización permanezca en el tiempo. Y el segundo, generarás calidad de vida. ¿Al gobierno peruano le interesa que las organizaciones permanezcan en el tiempo o no? Claro que sí. ¿Y que la calidad de vida de los peruanos mejore o no? Claro que sí. En ese sentido, el gobierno, los municipios, ¿serán parte interesada o no? ¿Deben de tener su organización licencias, autorizaciones, permisos? Claro que sí. Debe haber entonces, hay que satisfacer las necesidades con estas autoridades. ¿Quiénes más serían parte interesada? Tu cliente. Más aún si tu cliente te entrega un manual donde tienes que cumplir el manual del contratista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Tiene que cumplir ese contratista o no? ¿Habrá que satisfacer entonces a mi cliente en medidas de seguridad y salud o no? Claro que sí. Partes interesadas. Yo no sé si en sus organizaciones hay sindicatos. ¿Hay sindicato o no? Si hay sindicato, hay empresas que tienen uno, sindicato de obreros, sindicato de empleados, o sea, tienen dos. Yo conocí una empresa que tiene 12 sindicatos. Esa es una característica particular. ¿Que habría que satisfacer o no? Claro que sí. También, ¿cuáles son sus necesidades y expectativas con la seguridad y la salud en el trabajo? Entonces son diferentes partes interesadas, ¿no? Los representantes de los trabajadores, los miembros del comité, ¿serían parte interesada o no? Que hay que satisfacer. ¿Por qué no? A los directivos, a los dueños del negocio, ¿habría que satisfacer o no? ¿El dueño del negocio no querrá que su organización permanezca en el tiempo? Por supuesto que sí. A los directivos, a los gerentes, pueden estar enlistados como parte interesada. ¿Qué más podríamos nosotros estar enlistados? Nuevamente es tener por un lado el listado de las partes interesadas y por el otro lado sus necesidades y expectativas. Y con ello, de qué manera nosotros vamos a aplicar esas necesidades y expectativas en el diseño de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este será entonces la entrega de una matriz, la entrega de un listado, de un cuadro de análisis, será pertinente para poder dar cumplimiento en este sistema de gestión, cuya información permitirá diseñar este sistema de gestión de seguridad y salud. Esta organización del Estado, que tiene 12 sindicatos, sindicato del centro, sindicato del sur, del norte, de la ciudad de Tacna, entre otros. Tienen 12 sindicatos. Hay sindicatos de trabajadores, de ex trabajadores también, como parte interesada que tenemos que diseñar en este sistema de gestión de seguridad y salud.
Los directivos, ¿qué buscan los directivos? ¿Qué busca el gerente general? ¿Qué buscará el dueño del negocio? Eso deberemos de contestar entonces en este pliego de análisis de las cuestiones externas e internas. ¿Sí, muchachos? Ahora vamos a abarcar el capítulo 4.3 de la norma, que es determinación del alcance de este sistema de gestión. Un alcance que ha cambiado de manera muy significativa a mi entender. Y es que, a comparación con OSAS, que estaban ustedes requiriendo, con OSAS teníamos una debilidad con OSAS. ¿Cuál era la debilidad que había acá en las empresas peruanas? Habían empresas peruanas que se certificaban en OSA 18000, justamente por un alcance. Y es que su alcance era la parte administrativa, ¿no? Era esta que queda en San Isidro, en la torre número 1, el piso número 2. Ese era su alcance. Su alcance de su sistema de gestión no era la planta industrial, mecánica, donde los trabajadores se lesionan, hay amputaciones, hay mortales o adquieren alguna enfermedad ocupacional de carácter permanente. Uno como auditor entonces quería ir a la planta industrial, pero no podía ir. ¿Por qué? Porque el alcance es la delimitación. El alcance es la aplicabilidad de tu sistema de gestión de seguridad y salud. Yo no me puedo salir fuera del alcance. Entonces, esta norma ISO 45000, vamos a tocar en detalle, van a ver cómo corrige esa debilidad que aparentemente había en OSA 18000 y que muchas empresas aquí en el Perú así lo habían señalado. Entonces, la norma dice que la organización debe, acuérdense que los debes son requisitos obligatorios, mandatorios, debe determinar. ¿Y qué significa la palabra determinar? Detallar, caracterizar, precisar. Un auditor debe de tener la confianza de que ese sistema es claro, que no es ambiguo. ¿De qué? De aquellos límites y la aplicabilidad de tu sistema de gestión. También la norma te dice que para que tú determines un alcance, tienes que haber considerado la información de 4.1, ¿qué es 4.1? El análisis del contexto de la organización. Y 4.2, que es las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Con esa característica, la pregunta es, de acuerdo a mi contexto peruano, el marco legal, si hubiera una denuncia, si viniera la SUNAFIL a mi planta industrial, ¿podría verme vulnerado o no? La organización podría verse afectada por una sanción, una fiscalización, un cierre de mi planta si es que no tengo medidas de seguridad y salud. ¿Podría ser o no? ¿No sería conveniente que mi sistema de gestión fuera en la planta industrial? Más aún, el gobierno corporativo o por ahí los trabajadores o mi cliente, porque mi cliente también me audita, viene a homologarme. Mi cliente vendrá y sabe mi cliente que yo tengo mi planta industrial. ¿Sería bueno que también en mi planta tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no? Bajo ese análisis, entonces, dice la norma que tú tienes que considerar el análisis de 4.1, 4.2. Pero algo más también declara esta norma. ¿Qué dice? Que el alcance que tú determines vas a aplicar todas las actividades relacionadas con el desarrollo del trabajo. ¿Qué significa? Que si por ahí tú invitas a contratistas, si por ahí tú invitas a proveedores, también tu sistema de gestión tiene que llegar a ellos. Y para ello, también la norma declara alguna información. ¿Qué información más determina? Determina, por ejemplo, que debe ser orientado a los productos o servicios. Entonces el alcance, lo que me gusta mucho, es a los productos o servicios. Ese es el cambio más poderoso que no tenía OSA 18000. ¿Qué significa? Que si usted es una cementera, si usted es una planta metalmecánica, donde hace servicios de soldadura, si usted es una empresa que fabrica tableros eléctricos, pues el alcance de su sistema debe ser dónde se desarrolla ese tablero eléctrico. Vayamos allá. Usted no es una notaría, usted no es un estudio de abogados, usted no es un estudio de consultoría.
para que pueda declararme que es su oficina administrativa, porque usted no brinda ese tipo de servicios. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ese es el cambio más fuerte que he podido encontrar de esta norma internacional. Y sin lugar a dudas, esta norma también declara que el alcance tiene que mantenerse como información documentada. Debería haber un acta, sin lugar a dudas. Debería haber una declaración de dónde se ha determinado y precisado este alcance como información documentada. En el desarrollo de este curso vamos a aprender qué es el término información documentada. Pero antiguamente se hablaba de documento y registro. Con la norma anterior se hablaba de documento y registro. Hoy en día el término que vamos a usar es información documentada. Entonces, mediante un acta deberíamos nosotros de declarar cuál es el alcance del sistema de gestión. Puede ser en un acta, en un manual del sistema de gestión de seguridad y salud. Podríamos nosotros declarar nuestro sistema de gestión, la aplicabilidad de este sistema. Será entonces en el proceso de la planta que queda en Avenida Elmer Fawcett, 3380, para los servicios de, y deberán de declarar los servicios que ustedes declaran en este alcance. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en 4.3 de la norma internacional? Por ejemplo, en 4.3, que no debería, dice la norma, la parte de la guía, no debería ser excusa, también la norma te da este mensaje. No debería ser excusa para tú excluir algunos productos o servicios que son realmente más peligrosos y dañinos para la persona. Por ejemplo, hay empresas que me pueden citar, José, yo tengo un almacén, pero no quiero citar mi almacén, porque mi almacén, más que un almacén, es una zona de depósito, donde están los trabajadores, y la verdad que va a ser mucho tema económico, financiero. Solamente quiero que sea mi taller mecánico y nada más. No debería ser una excusa la determinación de un alcance para estar eliminando la ejecución de actividades. ¿Sí? En ese sentido, el alcance lo vamos a detallar bastante preciso y solamente me voy a delimitar en este alcance. Acuérdense, es tomando en consideración el análisis del contexto de las partes interesadas. Ahora vamos a abarcar el capítulo 4.4. ¿Qué es 4.4? Es la presentación de la norma. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice la norma? Dice que la organización debe de tener un sistema de gestión. Debe tener un sistema de gestión orientado al PHBA, en la cual declara esta norma, la organización debe establecer. ¿Qué es establecer? Establecer es como crear, planificar. Acuérdate del PHBA. Debe de establecer, que es planificar. ¿Qué más? Dice que debe de implementar. ¿Qué es implementar? Y también debe de mantener. ¿Qué es mantener? Mantenerse en el tiempo a través de la verificación. Y finalmente usted debe de mejorar, que está enmarcado en el actuar de la norma. Entonces, lo que te dice la norma ISO 45000, que usted tiene que tener un PHBA, un sistema de gestión, que continuamente este sistema de gestión va a tener este ciclo enmarcado a mecanismos de planificar, hacer, verificar y actuar. Cumpliendo los requisitos de esta norma internacional. ¿Cuántos requisitos tiene esta norma internacional? 87 requisitos. Muy bien, muchachos. ¿Ok? Entonces, la autoridad, la influencia, la particularidad que tenga esta organización garantizará entonces de tener un modelo de trabajo que permita identificar las necesidades, expectativas, establecer objetivos, controlando sus peligros particulares de este sistema de gestión, estableciendo protocolos de control, indicadores que nos determinen cómo está este comportamiento de este sistema de gestión. Y siempre con la mejora continua. También te invita a esta norma la compatibilidad que debe de tenerlo con otros procesos del negocio, como por ejemplo con los sistemas de compras, con los sistemas de seguridad de información, con los sistemas comerciales, operacionales, entre otros.
el sistema de gestión, al igual que la ley peruana, que es un principio en la ley peruana, la compatibilidad e integridad. ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, hemos abarcado este capítulo número 4. Señores, muchas gracias.